¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Continuamos nuestro aprendizaje en este espacio virtual, en nuestra área de comunicación. Los invito a que presten mucha atención al tema del día de hoy. En nuestra última clase vimos lo que era el tema y la idea principal. El día de hoy vamos a hablar sobre el subtema y la idea secundaria de un texto, para complementar nuestro aprendizaje. Pero primero veamos un repaso. El texto. Dijimos que está formado por palabras, enunciados y párrafos, y que era la máxima unidad de comunicación con la que expresamos un mensaje completo. Toda esta jerarquía giraba en torno a un tema en común con coherencia, es decir, con sentido. Vimos también lo que era el tema, que es el asunto o motivo de que trata el texto leído, es decir, una frase que sintetiza el texto. Para conseguirlo o para extraerlo, respondíamos a las siguientes preguntas: ¿de qué trata el texto y de qué asunto se habla? Veamos un ejemplo. La radio es un medio de comunicación cuyo mensaje se transmite a través del sonido. En sus orígenes incluía no solo noticias y música, sino dramas, comedias y concursos. La radio tiene mayor alcance que otros medios, ya que llega a todas las clases sociales. Su presupuesto es más bajo, pues su costo de producción es menor. Una gran ventaja competitiva es su inmediatez. Hagamos las preguntas para poder ubicar lo que es el tema. ¿De qué trata el texto? ¿De qué asunto se habla? Muy bien, chicos, de la radio. Perfecto. Ahora veamos lo que es la idea principal. Decíamos que es la información más importante que se dice del tema. Resume el párrafo en una sola frase o en una oración. Si esta falta, es difícil comprender lo que el autor desea informar. Para conseguirla, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? En el ejemplo anterior, busquemos cuál es nuestra idea principal. La radio es un medio de comunicación cuyo mensaje se transmite a través del sonido. Es el enunciado que resume el párrafo, lo más importante. Entonces tenemos: la radio es un medio de comunicación cuyo mensaje se transmite a través del sonido. Tenemos lo que es el tema y nuestra idea principal. Todo esto resume el párrafo completo. Conocimos también las características de la idea principal. Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse, como lo dije anteriormente. Si ella falta, no tiene sentido y no podemos ver lo que el autor quiere decirnos. Posee autonomía, no depende de las otras. Fíjense que cuando extrajimos la idea principal del texto, no importó que las otras quedaran allí porque es autónoma, o sea, no depende de las otras. Pero ella articula las demás oraciones del párrafo. A partir de ella vienen las demás ideas. El subtema. Ahora veamos lo que es el subtema. Es aquel o aquellos que explican diferentes aspectos del tema. También se expresan como subtítulos del tema general. Puede tener uno o más subtemas. ¿Cómo podemos encontrarlo? Respondiendo a la pregunta: ¿qué más se ha dicho del tema?
Una vez que ya hemos encontrado lo que es nuestra idea principal y el tema del texto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué más se ha dicho del tema para poder encontrar nuestros subtemas? Veamos el ejemplo anterior. Decíamos que la radio era nuestro tema y que la idea principal es un medio de comunicación cuyo mensaje se transmite a través del sonido. Si nos hacemos la pregunta ¿qué más se ha dicho del tema?, podemos responderla con lo que complementa la idea principal. En este caso, ¿cuáles son esos otros aspectos que se hablan de la radio? Tenemos en sus orígenes, habla del origen de la radio, el alcance que tiene y el costo de producción. También nos dice que tiene una ventaja competitiva. Entonces, resumiendo así, tenemos nuestros subtemas, los orígenes de la radio, el alcance, el costo de producción y la ventaja. ¿Cómo podemos orientarnos para saber dónde ubicar los subtemas? Generalmente está después de los puntos y seguidos o puntos y aparte, porque como les dije, son los otros aspectos que hablan del tema general. Ahora bien, ¿qué es entonces la idea secundaria? Es aquella que amplía, especifica y argumenta la idea principal. Es lo que lo complementa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las características que la idea principal articulaba a las demás? Bueno, he aquí las otras ideas que se articulan a través de ella. ¿Cómo las encontramos? Respondiendo cuándo ocurrió, por qué se produjo, dónde, cómo se produjo. Sigamos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, ¿cómo podríamos ubicar nuestras ideas secundarias? Respondiendo a las preguntas. Las ideas secundarias, chicos, tenemos que saber que también complementan lo que son los subtemas. Así como la idea principal complementa lo que es el tema, las secundarias nos complementan a nuestro subtema. En este caso, el primer subtema que teníamos era los orígenes. Entonces, nuestra idea secundaria sería: sus orígenes incluían no solo noticias y música, sino dramas, comedias y concursos. Por otra parte, tenemos que tiene mayor alcance que otros medios, ya que llega a todas las clases sociales. Su presupuesto es más bajo, pues su costo de producción es menor, entre otras. Aquí podemos observar cuáles son las ideas secundarias que complementan los subtemas que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, chicos, para que nos quede claro, la idea secundaria la podemos extraer luego de que buscamos lo que son los subtemas, es decir, los aspectos relevantes del tema general. En resumen, el tema no es lo mismo que el subtema o la idea principal. El tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Y se responde con una o varias palabras. El subtema responde a la pregunta ¿qué más se ha dicho del tema? Y se responde con varias palabras de los otros párrafos. La idea principal responde a la pregunta ¿cuál es el enunciado que resume el párrafo? Y puede responderse con una oración o una frase. En un párrafo, recuerden, chicos, no hay varias ideas principales. Las demás serían las secundarias. Ahora, para que puedan comprender cuál la diferencia entre una idea principal y una idea secundaria, vamos a ver el siguiente video. Bienvenidos a una nueva lección. El día de hoy vamos a identificar ideas principales y secundarias de las lecturas. La idea principal es aquella oración que expresa la información más importante del texto. Sin ella, el texto no tendría fundamento, no depende de otras. Ideas secundarias son oraciones que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. ¿Puedes identificar la idea principal y secundaria en el siguiente texto?
Veamos, chicos. Los osos son una familia de mamíferos carnívoros. Son animales de gran tamaño, generalmente omnívoros, ya que, a pesar de su temible dentadura, comen frutos, raíces e insectos, además de carne. Sin embargo, el oso polar, debido a la escasez de otras fuentes de alimentos, se alimenta casi únicamente de carne. Con sus pesados cuerpos y sus poderosas mandíbulas, los osos se cuentan entre los mayores carnívoros que viven en la Tierra. ¿Cuál será nuestra idea principal? ¿Qué es lo que me resume el texto? Veamos. La idea principal es: los osos son una familia de mamíferos carnívoros. Las secundarias son el resto del párrafo que le dan soporte a la idea principal. ¿Qué quiere decir? Que las secundarias vienen siendo todos esos otros aspectos que hablaban de los osos, complementando los subtemas. Las ideas principales pueden ser de dos tipos: afirmativas e imperativas. Oraciones imperativas expresan ruegos, peticiones, mandatos y consejos. Ejemplo: haz tu tarea, no despiertes al bebé. Las oraciones afirmativas proporcionan información acerca de un hecho o situación en particular. Ejemplo: Luis está jugando con plastilina. ¿Están listos para identificar ideas principales y secundarias en sus lecturas? ¡Qué bueno! Nos vemos en la siguiente lección. Muy bien, chicos, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Ahí les dejo varios ejercicios para que puedan repasar lo aprendido la semana pasada, que es el tema y la idea principal, y lo que hemos conocido el día de hoy, el subtema y la idea secundaria. Practíquenlo y cualquier duda se comuniquen conmigo. Chao, chicos, hasta una próxima vez. Se les quiere.